clásico. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Un Fidel que vibra en la montaña, un rubí, 5 franjas y una estrella. Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Cuba, que linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. ¿Quién te defiende, mi Cuba bella? ¿Quién te defiende, te quiere? Aquí se habla, o sea, una historia de cuando el terremoto en el 72. Cuentan que pues el primer avión, o sea, era de Cuba el que viene con ayuda, ¿no? Eso es una muestra histórica de la cooperación entre los dos pueblos, más cuando era una época, ¿no?, donde estaba la dictadura aquí, de que era totalmente anticubana y que fue pues uno de los primeros ejemplos. Cuéntenos, o sea, hagamos, o sea, una historia de lo que es la relación entre Nicaragua y Cuba. Bueno, gracias Marcio, aquí la oportunidad siempre de poder compartir en este programa excelente. Felicidades por el aniversario, tercer aniversario del programa. Y bueno, efectivamente la relación entre Cuba y Nicaragua se remonta a épocas de Martí y de Darío. Yo creo que ahí sí está la génesis de en ese abrazo que se dieron en Nueva York, en ese encuentro en que se trataron como padre e hijo. Yo creo que es también una muestra de esa hermandad que quedó sellada para entonces entre nuestros países. Ambos precursores del modernismo, con esas ideas independentistas, siempre en defensa de la soberanía nacional. Un ejemplo de lo que después vinieron los continuadores, Sandino por acá, y otros tantos, y Fidel, y el Che, y bueno, es realmente una historia. Como bien decías, el ejemplo del 72 ante el terremoto es una muestra siempre de esa inmensa solidaridad que Cuba ha practicado y que continúa practicando en condiciones difíciles, aun cuando ciertamente no había ni relaciones diplomáticas entre nuestros países. No importó que desde aquí, ese mismo tirano que gobernaba en ese instante había enviado las tropas mercenarias desde Puerto Cabeza para invadir a nuestro país. El amor hacia el pueblo nicaragüense ha sido siempre tan inmenso que lógicamente propició que fuéramos de los primeros en venir a socorrer a los hermanos. Y ahí estuvieron en campamentos, en hospitales de campaña, apoyando la difícil situación del momento. Y qué decirte después, del 79, del triunfo revolucionario, que se fortaleció como nunca antes toda esa cooperación. Estamos justamente celebrando, ya el 27 de julio, fue la conmemoración y ciertamente 42 años de revolución sandinista, pero el primer acto en soberanía de política exterior que realiza la revolución sandinista es justamente restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Recordemos que cuando visitan varios comandantes invitados al 26 de julio que se realiza en Holguín, allí, bueno, el comandante cambió toda la esencia de la intervención que tenía prevista y dedicó una buena parte, como era lógico y por la importancia que tenía, a destacar la valía de ese triunfo revolucionario para nuestra América y para el mundo entero. Y bueno, al día siguiente se restablecen las relaciones diplomáticas, un acto de justicia también entre nuestros pueblos que han estado siempre unidos. Y desde entonces esa cooperación, esa relación se extendió a todos los terrenos, en el campo médico, en educativo, en el tema agrícola,
en todas las investigaciones. En fin, yo creo que no hay un sector en nuestras relaciones que no se haya explorado y ampliado. Y así ha estado a lo largo de los años y bueno, Cuba, aún en los tiempos de gobiernos liberales, mantuvo esa siempre que fuera posible, mantuvo esa relación sabiendo la importancia que significaba para el pueblo nicaragüense. También lo veíamos, bueno, el momento en que se apoyó de manera muy fuerte al Frente Sandinista que inició desde los municipios la campaña de alfabetización, ya previo al triunfo nuevamente del Frente en el 2007. Y bueno, a lo largo de la historia yo creo que hay millones de muestras de esos ejemplos aquí. Nuestra hermandad siempre decimos que ha sido sellada con sangre y con esfuerzo, maestros que dejaron su vida acá, cooperantes en el terreno militar. En fin, hay mucha historia entre nuestros países que realmente por eso estamos celebrando todo este año 2021, 42 años de unidad, de hermandad y de solidaridad entre Cuba y Nicaragua. Yo le puedo asegurar, ya llevo algunos años de misión en Nicaragua, voy a cumplir prácticamente 5 años en los próximos meses y bueno, ha sido un orgullo, un privilegio haber estado aquí siempre. Cuando el día que ya me corresponda regresar, estaré agradecido de haber podido compartir esa experiencia. Yo creo que ha sido única. Me llevaré siempre en el corazón la manera en que se ha trabajado unida. Hay una solidaridad tan grande hacia mi país que se respira en cada lugar donde usted visita, porque ha habido tantos vínculos, son miles y miles de becarios que han estado en Cuba y que hablan de Cuba como otra patria. Y bueno, eso siempre se agradece. No ha habido una acción aquí en la que nos hemos sentido solos, al contrario, siempre acompañados. Ha habido un apoyo total desde la presidencia, del comandante Daniel, de la vicepresidenta Rosario, en cada acción. Es decir, las relaciones han ido creciendo. Me iré siempre con la satisfacción del deber cumplido, pero haberlo hecho también con el acompañamiento de todos y cada uno de ellos, que ha hecho posible que la misión sea de verdad destacada en ese sentido. Privilegio, de verdad, es un honor, porque hemos estado en otros lugares. Cada lugar tiene sus peculiaridades, cada lugar es diferente. Nicaragua, igual en el corazón de Cuba, y nada, a partir de ahora siempre defenderé, como siempre, ¿no?, en cualquier tribuna donde estemos, los principios de la Revolución Cubana, pero también los de la Revolución Sandinista. En las últimas 2 décadas, los gobiernos norteamericanos destinaron cerca de $250 millones para programas de subversión en Cuba, canalizados principalmente por la Fundación Nacional para la Democracia, NED, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Financiar proyectos de cambio de régimen a partir de los disturbios y hechos vandálicos del domingo 11 de julio es la nueva prioridad. Los incidentes ocurridos en Cuba el domingo 11 de julio realmente fue un plan diseñado, orquestado y dirigido directamente por el gobierno de Estados Unidos. Como bien lo dice, fue el intento similar a lo sucedido en el 2017 en Venezuela, en el 2018 en Nicaragua y en el 2021 en Cuba. Procesos que han sido la mira, el centro de mira del imperialismo para tratar de subvertir nuestros procesos, de hacerlo desaparecer por el ejemplo que significa. Estar en la misma trinchera, Cuba, Nicaragua y Venezuela, ha sido realmente la espina atragantada, siempre lo digo, en la garganta del imperio, porque no han podido soportar que, bueno, nosotros a 90 millas de ellos, lógicamente hemos podido no solo hacer una revolución como la que se hizo, igual que aquí en Nicaragua 20 años después y 20 años más tarde en Venezuela, y que hemos contado con el apoyo popular, que es lo que realmente sostiene nuestras revoluciones. Eso es lo que no acaban de entender. Hacerlas fracasar ha sido el objetivo principal. Entonces, bueno, era una jugada cantada, como decíamos en béisbol, pero lógicamente, bueno, ya no por cantada,
siempre deja, bueno, utiliza en un momento una coyuntura en la que la pandemia realmente afecta de manera internacional, donde en el caso de Cuba estamos en una crisis todavía, es decir, en un pico de la misma, y lógicamente agravado muchísimo más por el cruel bloqueo económico, comercial y financiero que lleva 60 años, pero recrudecido en esta etapa como nunca antes. No podemos olvidar que la administración de Trump aplicó 243 medidas adicionales a lo que ya existía para estrangular al pueblo cubano, con una ley de bloqueo que se fortalecía con la ley Torricelli, con la ley Helms-Burton, y esas 243 medidas que prohibió todo lo que se podía, se había logrado avanzar un poco durante la última etapa de la administración Obama. Sí. Y realmente la actual administración de Biden ha sido cómplice y realmente no ha hecho absolutamente nada, un ápice, para cambiar esa experiencia, y más bien ha venido incumpliendo sus promesas de campaña que hizo en la Florida sobre todo, porque hay que decir que hay una importante parte, la inmensa mayoría de los cubanos americanos que residen en Estados Unidos apoyan la eliminación del bloqueo y quieren ver una relación normal como la que puede existir entre los países. Entonces, lo sucedido, reitero, que fracasó porque millones de cubanos, muchísimos más, somos los que estamos dispuestos a defender nuestras conquistas al precio necesario, y por eso se tomó las calles, y por supuesto que no permitió que los grupos que, como decías, también actuaron de manera violenta, utilizando ese mismo guión de crear la desesperación, de crear el miedo, el enfrentamiento incluso entre los propios cubanos para propiciar eso. Realmente no caímos en esa trampa, y bueno, estamos asistiendo a una campaña sin precedente en cuanto a todo lo malo que se pudiera, y utilizando los mismos falsos positivos, todo el mismo diseño. Es decir, aquí vemos una repetición de casi a veces con las mismas consignas, con las mismas palabras. Y con las fake news. Exactamente, las fake news que utilizan constantemente. Han hecho varias ya. Y han estado utilizando, realmente poniendo toda esa maquinaria propagandística en función de ellos desde los Estados Unidos. Y desde Miami, allí están pidiendo intervención militar. Han querido utilizar también un llamado a ampliar y abrir un corredor humanitario en Cuba, y nosotros decimos, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Todos sabemos lo que significa un corredor que de humanitario no tiene absolutamente nada. Lo vimos en Venezuela, y nos percatamos de que Cuba no requiere. Si Cuba lo que necesitaría en todo caso es lo que ha venido exigiendo la comunidad internacional hace más de 29 años de manera consecutiva en Naciones Unidas, que es la eliminación del bloqueo, que casi unánimemente ahí donde Estados Unidos se queda aislado ante el mundo y ha incumplido. Y entonces nos preguntamos que esa supuesta preocupación por los derechos humanos que tienen de una población, abriendo un corredor, y bueno, quita el bloqueo, que es el que mata, el que viene matando lentamente a miles y miles de cubanos, y que tantas pérdidas ha ocasionado a todo nuestro país. No hay un sector en la economía nacional, en la esfera social, que no tenga una incidencia y una afectación. Es billonaria las pérdidas ocasionadas durante 60 años de bloqueo, y esto realmente es lo que pedimos, ¿no? Que si de verdad ellos dicen que es el pretexto que utiliza el gobierno cubano para, digamos, justificar nuestras deficiencias, nuestros problemas, y hemos dicho, bueno, quiten el pretexto, y veremos entonces cómo tocamos en un país que no sea bloqueado. Que el bloqueo no es una consigna, no es un afiche que usted cuelga en una pared para utilizarlo y que luzca bonito. Realmente es la deficiencia, es decir, la dificultad que hay para adquirir los alimentos, las medicinas. Mire, para entender esto hay que saber que cómo podemos, en primer lugar, no podemos utilizar el dólar en nuestras transacciones económicas o comerciales como cualquier país en el mundo, por el hecho de que es la moneda norteamericana. Nos congelan nuestras cuentas, le impiden a las embarcaciones que trasladan, digamos, nuestro combustible que compramos,
los asaltan en alta mar como si fueran piratas del siglo XXI, Claro. para impedir que lleguen y extorsionan, le tuercen el brazo, amenazando a las navieras que así lo hacen, quitándole la visa. Y eso mismo hacen con los inversionistas que llegan a nuestro país, que tienen todas las garantías para poder invertir y desarrollar ahí sus negocios, y sin embargo los aprietan de manera tal, porque hay una persecución a cada una de nuestras transacciones, no solo financieras, sino también económicas, comerciales y de inversión. Y es la OFAC la que se ocupa de darle seguimiento a todo ello. De modo que no hay, ahí no nos escapamos. Hay una gran dificultad, por ejemplo, para adquirir algunos medicamentos que nada más los fabrican farmacéuticas americanas, Claro. sobre todo para enfermedades del cáncer, para niños, enfermedades muy específicas en las que Cuba da una prioridad extrema, y sin embargo nos niegan esa, ni siquiera por razones humanitarias. Y así sucede con casi todas las esferas. La mayoría de los bancos han cortado las relaciones con Cuba porque les ponen multas millonarias. Y hay que decir que el bloqueo tiene un efecto extraterritorial, es decir, que no solo se limita a una relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos, Sí. sino que se va más allá. Es decir, cada país, si Cuba deseara comprar, digamos aquí en Nicaragua, alguna transnacional norteamericana, eso es imposible, Claro. porque se les impide. Pero también, por ejemplo, si deseáramos comprar un avión que tiene componentes, que no es norteamericano, pero si tiene ya un 10% de componentes americanos, léase, digamos, la cablería, etcétera, que fue adquirida, la ley de bloqueo dice que es imposible vendérselo a Cuba. De modo que para los cubanos, lo que pudiera ser sencillo para cualquier otro país nos cuesta el doble. En Claro. el flete, ni hablar, porque el flete dice que cualquier naviera que toque puerto cubano no puede tocar puerto estadounidense hasta 6 meses después. Son muy pocas las personas que se arriesgan a comerciar con Cuba por el temor a ser sancionados, Claro. o que puedan en sus relaciones ya después económicas y comerciales con Estados Unidos van a tener afectaciones. Ese es el bloqueo, es decir, que afecta a todas nuestras familias, las remesas, la imposibilidad de recibir remesas de las familias que están fuera, y así cada una de la imposibilidad de que se les niega la posibilidad a los propios americanos que visiten Cuba. Es decir, está prohibido. Claro. Algo que viola totalmente la constitución de los propios estadounidenses. Esa es la realidad del bloqueo. Hemos visto cómo han colapsado los sistemas de salud de esos países que se dicen potencias, y sin embargo países pequeños como los nuestros, como Cuba, como Nicaragua, ha habido una demostración de que hay control, porque sobre todo se trabaja con la salud comunitaria, con el trabajo de la salud preventiva, y yo creo que eso también tiene un efecto, porque nuestros países han venido apostando también a la aplicación de otros tipos de vacunas, de la inmunización a la población contra 13 enfermedades, por ejemplo, que Cuba ha venido desarrollando, y así. Son muchísimos los esfuerzos en materia de salud que hacen nuestros pequeños pueblos, a pesar de todas las dificultades, y eso ha tenido un beneficio mayor. Entonces, bueno, en medio de todo este contexto, desde el inicio Cuba ha venido aportando, y más de 60 brigadas médicas de la brigada Henry Reef, que son las que surgen para atender en situaciones de emergencia, han estado por todo el mundo apoyando en determinados momentos. Aquí incluso vino en una coordinación de asesoría también para explicar los protocolos y demás, y compartir nuestras experiencias. Claro. Yo creo que fue valioso, así ha sido, y en otros lugares más difíciles han ido médicos para trabajar, ¿no? En hospitales incluso hasta de campaña, y hacer lo que en otros no se atreven. Otros no se atreven, sí. porque no le tienen miedo, entonces bueno, no quieren acceder a trabajar en la zona roja, como se conoce, ¿no? En los distintos hospitales. Esa es y yo creo que el mayor aporte también ha venido poner la ciencia en función de esta emergencia. Nuestros científicos que han venido trabajando desde hace muchos años, hay que decir que con esa visión de futuro que siempre tuvo nuestro comandante Fidel, él dijo que, bueno, necesariamente el futuro de Cuba tendría que ser un futuro de hombres y mujeres de ciencia. Y hoy estamos recogiendo ese fruto, porque desde principios de los 80 se empezó a desarrollar el polo científico cubano. Y así la creación de la vacuna antimeningocócica, vacunas importantes como para el cáncer de pulmón,
que es la única en el mundo, nuestros aportes en materia del SIDA, es decir, el tratamiento a esa enfermedad y así a otras tantas que hemos venido desarrollando. Y lógicamente al surgir esta pandemia, nuestros científicos fueron enfocados en cómo, y por ello es que se presentaron 5 candidatos vacunales. Tenemos a Soberana 01, 02, a Mambisa, a Abdala y Soberana Plus también. En este minuto, bueno, ya probada con gran eficiencia Soberana 02 y Abdala, claro, que ya se están aplicando de manera masiva en nuestro país. Por supuesto que no será una vacuna solo para los cubanos, aunque ya ha dicho nuestro gobierno que cuando concluya el 2021, el 100% de nuestra población quedará inmunizada. Eso lo pueden decir pocos países. Sabemos, claro, del egoísmo que ha primado en esta etapa donde los países poderosos con poder adquisitivo han comprado las vacunas prácticamente unánimes con un desprecio total hacia el resto de nuestros países. Ahí entonces sería el aporte de Cuba al mundo, donde no vemos eso como una mercancía, sino como una posibilidad de salvar vidas y de contribuir al resto de los países. Entonces estamos trabajando también en las vacunas pediátricas en este minuto. Estamos en fase clínica de la utilización de Abdala, de Soberana, en edades pediátricas entre los 3 y los 18 años. Y bueno, así progresivamente se va a ir demostrando el valor de estas investigaciones y bueno, con una gran eficiencia y un rigor científico realmente aplicado y comprobado y también verificado por el SECMEC, que es el ente regulador de medicamentos y equipos médicos en nuestro país. En los próximos días se va a cumplir un aniversario más de estar en el planeta, o sea, una de las personalidades más grandes y recordadas, ¿no? Comandante Fidel Castro. ¿Cuál usted cree de que sea su principal legado? Efectivamente, el 13 de agosto celebramos aniversario más del natalicio del comandante Fidel. Fidel es una personalidad, y digo porque lo sigue, claro, lo sentimos vivo todavía, nos sigue inspirando, nos sigue guiando en cada momento de nuestras vidas. De modo que es eso, Fidel, con aquella consigna que recordamos en medio de la plaza, donde el comandante Daniel decía, ¿y dónde está Fidel? Y esa respuesta del estudiantado, de los jóvenes, sobre todo decía, yo soy Fidel. Esa consigna se ha mantenido porque realmente en cada uno de nosotros quedó impregnado esas enseñanzas. Yo creo que el legado principal de Fidel ha estado en construir una sociedad lo más justa posible, en poder hacer una revolución ahí en las narices del imperio, claro, con una valentía increíble de poder alzarse con toda la moral del mundo para poder decir las verdades que el mundo quisiera decirle a ese imperio y a veces se les impedía por miles de razones. Y yo creo que el ejemplo del comandante en todos los sentidos, en esa fe en la victoria, en esa confianza que siempre nos trasladó, son las enseñanzas que nos guían, que nos quedan, esa defensa a ultranza a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a no dejarnos aplastar por pequeño que seamos, un paisito pequeño, sin grandes recursos económicos, pero con una dignidad muy grande que ha sabido hacer estrellar al imperio. 12 administraciones de manera consecutiva han pasado por la Casa Blanca, y Cuba sigue ahí, firme, digna, realmente con esa fuerza que nos da el ejemplo de lo que significó Fidel. Fidel no solo es de Cuba, y lo sabemos, ha sido una personalidad del mundo que ha inspirado revoluciones. Ha habido, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, sabemos el cariño especial de Fidel hacia Nicaragua y de Nicaragua hacia él. Y bueno, lo apreciamos en el día de su fallecimiento, como Nicaragua decretó la misma cantidad de días de duelo que Cuba, es decir, con ese dolor, y cómo desfilaron miles y miles de personas para rendir ese tributo desde la distancia, ¿no? Y bueno, realmente hay que recordarlo siempre, yo digo, con vida, con alegría, porque así fue él, y apostó a eso, a trabajar en función de las inmensas mayorías
que es lo que hoy tenemos en nuestro país y que no nos vamos a dejar arrebatar a pesar de los pesares y por las insistencias en las que sigue el imperio. Nosotros eso nos fortalece muchísimo más. En las actuales condiciones, nuestro pueblo, yo creo que ha interpretado el peligro de esa amenaza. Nuestros países también lo han visto, porque ha sido inmensa la solidaridad alrededor de los incidentes ocurridos en Cuba. Claro. Y yo creo que eso lo que ha hecho es unirnos más y trabajar más de conjunto, confiados también en que una victoria en Cuba, como decía Martí, quien se levanta hoy por Cuba, se levanta para todos los tiempos. Y juntos vamos a construir una nueva sociedad, una América Latina y el Caribe independiente, más soberana. Y yo creo que los pueblos son sabios. Ahí están dando el ejemplo y la batalla en cada uno de nuestros países. Vamos a aprovechar este espacio para dar un documental que hice con mi hermano hace como 4 años y que lo estrenamos en el Foro de Sao Paulo y que es un tributo al comandante Fidel Castro para que lo vean, y le voy a dar pues unos minutos para que le dé pues un mensaje pues a nuestro pueblo. Bueno, a Nicaragua, qué decirle, lo sentimos como nuestro también, de verdad. Para un cubano hablar de Nicaragua es hablar de Cuba y viceversa, porque sabemos que hay un inmenso cariño. Decirles, bueno, confianza siempre en la revolución cubana, que no lo vamos a defraudar, que por más que nos intenten aplastar, más rebeldes y más soberanos nos ponemos en defensa de esa autodeterminación, de esa independencia que no nos vamos a dejar arrebatar, y que como ustedes también lucharemos codo a codo para defender de manera unida nuestros procesos, que como siempre decía Fidel, son 2 revoluciones hermanas que se parecen muchísimo y a la vez se diferencian, como tienen que ser todas las revoluciones, claro, con sus peculiaridades, con sus ejemplos. Y nada, los queremos muchísimo y agradecemos de verdad infinitamente estar aquí en este país. Hemos aprendido un mundo de todo, pero sobre todas las cosas aprendimos a sentir más fortaleza en nuestros principios, porque ustedes lo han sabido defender también con dientes y garras. Ok, gracias, a ustedes, embajador. Patria o muerte. Venceremos. Patria libre o morir. Viva Cuba. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. De luces se llenó el cielo de esta tierra insurrecta, y entre luces se batió seguro, buscando la victoria nuestra. Hoy
campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario que, si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. A los héroes se les recuerda sin llanto, se les recuerda en los brazos, se les recuerda en la tierra, y eso me hace pensar que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. No hay nombre los que carguen las cosas. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y es este acto, este tributo y este reconocimiento al heroico pueblo de Nicaragua y a su histórica victoria del 19 de julio de 1979. Yo diría que albergo la esperanza de que comprendamos todos que nuestra presencia aquí signifique el compromiso de la solidaridad, el apoyo y la ayuda a Nicaragua. Y no venimos aquí a enseñar ni a influir. Venimos humildemente a aprender. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió? De las vidas que costó, de las que puede costar. No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras.
mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás. Aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Patria o muerte, José Martí, venceremos. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Y me fui a La Habana con un liqui verde oliva y con un maletincito y un corazón lleno de sueños. Nos abrazamos y te dije: algún día espero recibirte con el pueblo venezolano como lo mereces. Aquí estamos recibiéndote con un baño de pueblo, de amor. Bienvenido a tu tierra, a tu pueblo, a la patria que es tuya, de Bolívar y de Martí y de nuestros pueblos. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo
y nuestro internacionalismo. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo vi Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas. Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre. La permanente enseñanza de Fidel es que sí se puede, que el hombre es capaz de sobreponerse a las más duras condiciones si no desfallece su voluntad de vencer. Hace una evaluación correcta de cada situación y no renuncia a sus justos y nobles principios. Tras el desastre del primer combate en Alegría del Pío, del que pasado mañana se cumplirán 60 años, nunca perdió la fe en la victoria. Y 13 días después, ya en las montañas de la Sierra Maestra, un 18 de diciembre del año mencionado, al reunir 7 fusiles y un puñado de combatientes, exclamó: ahora sí ganamos la guerra. Ese es el Fidel invicto que nos convoca con su ejemplo y con la demostración de que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. Juramos defender la patria y el socialismo. Fidel, Fidel, hasta la victoria. ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel?
sur se movilizará.